precisamente para denunciar lo que comentábamos y a lo que solamente nos podemos sumar con la máxima contundencia y el absoluto entusiasmo para terminar de erradicar, no solamente del fútbol, como tú decías, Jordi Pons, sino de toda la sociedad, esta lacra que es el racismo. Muchísimos carteles, pancartas, banderas a lo largo y ancho de este estadio, que también, por cierto, hoy estrena denominación el Stagefront Stadium, el estadio de Cornellà el Prat, la casa, el hogar del Real Club Deportivo Español. Como decimos, pues va a vivir esta jornada especial de lucha contra el racismo. Sirva el fútbol, sirva el escaparate, sirva el altavoz que le da el deporte más practicado y más seguido en todo el planeta para acabar con problemas sociales como es claramente el racismo. Basta ya de racistas en el fútbol, basta ya de racistas también. Cómo ha salido la selección de Guinea, intentando poblar el interior del área, donde por aproximadamente 60 millones de euros por culpa de las lesiones. Ojo ahora. Con Richarlison dejando ese balón para que... De conector, ¿no? Con Richarlison arriba y con Vinicius y Rodrigo abiertos a banda. Ojo. Richarlison. Esa primera línea de presión y encontrar el espacio. Paquetá pateando ese balón que podría ser bueno, que hubiera salido Ibrahim Koné para hacerse enorme. Lo ha hecho Ibrahim Koné saliendo para hacerse enorme, apareciendo ahí a la derecha para Naby Keita. Naby Keita, qué bueno, al hombre libre para la llegada y el golpeo que no ha sido para nada bueno por parte de partido o los partidos de promoción. Naby Keita otra vez para Guire en profundidad para Conte. El jugador del Japo, el de Tel Aviv. ¡Qué buen centro hacia el primer palo! Física, apareciendo Rodrigo Goes. Vamos a ver la maravilla del jugador del Real Madrid intentando llegar a la línea de fondo. Es córner. Llegó para salvar esa acción el jugador de Guinea, que viene de completar también una gran temporada. Golpeo hacia el segundo palo. Con todo el cariño lo digo. Richarlison, la entrada es por detrás. La falta no es que sea clara, sino que es clarísima. Y nada menos ha significado pues esa conversión de Joelinton de antiguo. El juego de Guinea se mantiene el 0-0. Balón para Vinicius, controla la caída, niega en esa caída, además había fuera de juego. Ojo a la llegada de Paquetá, que ve la cartulina amarilla, no sé si a resbalar. Inconfundible con sus pasos, con su físico y a veces también con sus pequeños lapsus, aunque a tratar de estar atento y jugar un poco ese rol de líbero. Ojo. Control orientado de Rodrigo Goes, la caída dentro del área. El árbitro que no señala absolutamente, haciendo la vida imposible. Rodrigo demostrando carácter y también recursos. Falta. Ahora sí, delante del árbitro asistente. Falta para Rodrigo. Rodrigo que cuelga ese balón. Militao. Y el remate de Joelinton y el gol. De Brasil. Se quejan los jugadores de Guinea de una posible mano. La mano que en primera instancia había dormido un poquito. Se echó la siesta. Balón rebotado. No estuvo muy certero tampoco. Por tanto, humedad. ¿Cómo ha entrado como una bala Rodrigo? Llegando a la línea a fondo. ¡Qué golazo! ¡Golazo! Obrigado, Rodrigo. ¡Qué gol acabas de meter, tío! Tremendo el lanzamiento con la pierna derecha para cruzarle el balón a Ibrahim Koné. Siempre los goles son la... El partido cada vez se está poniendo más bonito. ¡Ojo! Ha llegado tarde Ilaix Moriba, que a veces no sabe contemporizar. Y ha arriesgado mucho. Para Brasil era una rivalidad. Con Vinicius. Vinicius dentro del área. Vinicius que se quería sumar a la fiesta con ese gol por la izquierda. Apareciendo desde la línea de fondo para meter ese centro. Vamos a ver el remate y el gol. ¡Qué cabezazo de Guirassy para atrapar y rematar ese balón al vuelo! 27 años, 11 goles con el Stuttgart esta temporada. Y el remate que se ha comido Ederson, volando al cielo de Cornellà el Prat. ¡Qué gran centro de Isiak! De los futbolistas del conjunto africano para poner el 2-1 en el marcador. Está jugando la selección de Guinea. A la derecha para que vuelva a jugar Guila Bogui. Vamos a ver algo después cuando acabe el partido. Y Ilaix Moriba para meter ese balón. Vamos a ver, hacia la izquierda, ahí puede encimar ante Isiaga Sila, patear ese saque de esquina. Ha despejado ante la selección de Guinea. Movimiento de Guila Bogui hacia la izquierda para que llegue el centro de Sila. Impacta, ahora a ver de nuevo a la selección de Brasil con su camiseta habitual. Recibe el lanzamiento de la falta. Iba Rodrigo Goes para colgar ese balón que acaba. Ha sido un gol de samba el de Rodrigo. Vemos a Lucas Paquetá. ¡Qué buen balón! Y el remate de Militao adentro. ¡Gol! Gol de Brasil con
ese remate de Militao que ha llegado para peinar lo suficiente con ese gran centro de Lucas Paquetá. ¿Por qué se sacan los...? Acción a balón parado. Vamos a ver si tenemos un poquito de Vinicius. Vinicius para meter ese centro. Como mínimo 45 minutos. Vamos a ver si eso a Guinea también le permite competir en esta segunda parte de la misma manera. Está apareciendo Ilaix Moriba. Ilaix Moriba para elevar ese balón hacia Cámara. Observad cómo está jugando Guinea y cómo ha tenido que entrar Carlos Enrique Casemiro, que ve la cartulina amarilla, se ha excedido. Está mejorando mucho pues las prestaciones de un equipo que nos está gustando, sinceramente. Uy, qué balón al colegiado. Seguimos adelante con Vinicius. Ojo a esa caída. Levántate, le dice el árbitro. El disparo finalmente de Richarlison y Ibrahim Koné, que acaba enviando el balón a saque de esquina. Mucho más reconocible Brasil. Sí. Aunque ese balón la lleva ya Vinicius con el exterior. A lo Modric. Balón para Rodrigo. La tiene. La tenía. Con ese golpeo de pierna derecha no era nada fácil. Quizás demasiado con empeine exterior para ese golpeo de Rodrigo. Primera tarjeta de visita. Tremendo. Por parte de Brasil, ¿qué es lo que tiene en el banco? Jordi, sí. Nos preguntamos aquí en la cabina y se preguntarán también en casa, ¿no? Pues por ejemplo tiene a Pedro, al delantero, al 9, en ese casting del que hablábamos en la primera parte. Ojo ahora Vinicius. Porque se la lleva, otra caída. El árbitro que dice que sigan. Esa nueva caída hecha para Naby Keita, que controla y de qué manera tan civilina con la cabeza se va al suelo. No hay falta de Ayrton. La toca Cámara. Esto es lo que hemos visto de Guinea durante buenas fases del... O comentas en el momento en el que ha detectado que faltaba un poquito de oxígeno y piernas frescas. Kabak Diawara ha modificado ciertos nombres, pero no la idea. Y dándote la razón, ahora lo seguiremos comentando, porque ese balón que ojo que para ahí Kanté, Cissé. con ese golpeo aparece Kanté, la acaba salvando. Vamos a ver con esta acción loca donde Brasil está temblando. La lleva Vinicius por el costado izquierdo, la bicicleta, sigue Vinicius. Vamos a ver el derrape para llegar y como se suele decir. Sacó una con la rodilla el otro día contra Lukaku de la selección africana con Yadali Diabo. Este medio ofensivo. Golpe por Richarlison, que se va a plantar en el mano a mano dentro del área. Recorta, pausa, remata, no recorta, le queda el balón atrás. ¡Qué locura! Remata tú, que me da la risa. Pero ¿qué ha pasado aquí? Creo que había fuera de juego. Madre mía, qué acción de locura, donde Richarlison... Cornea el Prat. Ilaix Moriba, rebelde, indomable. Vinicius sigue pisando. ¡Qué bueno, Samba! Vinicius, balón atrás. Ganador de las últimas 5 ligas que ha disputado. Mira, qué caída de mal con penalti. Penalti. Oh, espérate, la cartulina amarilla, efectivamente. Sí, penalti, amarilla para Isla, pues de morder el balón y meterlo dentro. Con paradilla. Y el gol. Gol de Vinicius. No te canto la garota de Ipanema porque Ibrahim Koné creo que ha llegado a tocar el balón. Pero es un lanzamiento de Vinicius para convertir el cuarto de la selección brasileña. No, pero desde luego...